Hermanos, Dios les bendiga. Soy el hermano Joel. Antes de comenzar la palabra, le queremos invitar a aquellos que nos están viendo por medio de su pantalla, donde sea que se encuentren, que los invitamos a nuestra iglesia Manantial en el Desierto, y tenemos los servicios el domingo a las 9 de la mañana. Y pues con el permiso de nuestro pastor José Rico y su amada esposa, tengo el privilegio de hoy tener el parte del mensaje. Y pues antes de comenzar, podemos comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has permitido vivir, Señor. Cualquier cosa que ha pasado, Señor, hoy en este día, Señor, que nuestros corazones y nuestras mentes y nuestros espíritus, todo lo que somos nosotros, Señor, podemos descansar no nomás en lo que tú ya has dicho, sino también en la persona de Jesús y por la presencia del Santo Espíritu que está viviendo, teniendo su morada en nosotros como creyentes, como tus hijos adoptados. Señor, en esta noche, Señor, te queremos pedir que sea usted, Padre, que hable, no yo, Señor. Quítame a mí. Yo no quiero hablar nada humano, Señor, sino simplemente transmitir todo lo que ya has escrito, un mensaje que ya se ha revelado hacia tu pueblo, Señor. No hay nada nuevo, más tu palabra que ha permanecido desde el principio hasta el fin. Señor, que tu voluntad sea hecha en cada vida de nosotros, en cada momento, Señor, y que nuestro caminar, Señor, podrá darte la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Les voy a invitar que por favor abran sus escrituras a las Biblias en el libro de Romanos capítulo 10 en su versículo 20. Y si usted ocupa pausar el video, pues con todo derecho hágalo para que usted podrá leer y escuchar todo lo que se está diciendo, pues. Entonces estamos leyendo en el libro de Romanos capítulo 10 en su versículo 20. Y se dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Isaías dice resultualmente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hermanos y hermanas, a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia, de lo cual Dios se ha estado revelando a sí mismo Él hacia la creación, vemos desde el principio de Génesis hasta el final del libro de Apocalipsis que es Dios el que comienza todo. Dios toma esa iniciativa con todo lo que Él hace. Como por ejemplo, podemos ver con la creación del mundo, la creación del mundo. Lo podemos ver con las criaturas que Él ha creado, con Adán y Eva, las comidas, los árboles y todo, pues etcétera, ¿verdad? Podemos ver que Dios es el que comienza todas estas cosas. Y también pues podemos ver en la creación de Adán y Eva que Él fue el que creó todo esto, a ellos pues, y que Él fue dándoles las comidas, fue dándole la autoridad sobre las cosas creadas como los animales. Fue Dios que los crió a ellos primeros y luego dándole potestad sobre las cosas que Dios ya ha hecho antemano. Y pues vemos que Adán y Eva, ellos no pudieron reclamar todas estas cosas por ellos mismos, sino tenían que recibirlo de parte de Dios. Y pues también entrando al Nuevo Testamento vemos esto igualmente con los discípulos de Jesús. Ellos andaban ahí haciendo sus quehaceres, nomás trabajando o comiendo, cualquier momento cuando Jesús los encontró. Jesús vino hacia ellos y Él los juntó a los 12. Ellos no se reunieron así de su propia voluntad y decir, vamos a buscar al Señor, vamos a ver cuándo Él va a venir o su venida, su primera venida, sino que es Jesús que nació en el mundo, fue Jesús que fue creciendo y luego cuando ya era tiempo de llegar a comenzar su ministerio, fue Jesús, el Señor Jesús, que fue buscando a los discípulos, fue buscando a aquellos que Él iba a no nomás escoger,
pero también darle ese poder y autoridad para seguir su palabra, seguir su obra, el que Él los dejó en las manos de ellos. Y no fue al revés. Y también en el Antiguo Testamento igual, vemos con Abraham y Moisés que ellos comenzaron, vemos en su historia, comenzando en su historia de ellos, de que ellos estaban haciendo sus quehaceres, nomás viviendo su vida. Moisés viviendo en el palacio y luego más adelante pues viviendo ya en el desierto. Pero luego también en las vidas de ellos también vemos que Dios toma esa iniciativa con las vidas de ellos. Ellos en su propia mente y su corazón no toman el tiempo de decir, hoy quiero buscar a Dios, hoy quiero a ver si hay un Dios que quizás puede hacer algo por mi vida. No, sino es Dios mismo que toma la iniciativa con ellos, que primeramente se revela con ellos, yo soy el Dios de tus padres, yo soy aquel que creó el mundo, yo soy tal y tal, tal. Y eso vemos desde el principio hasta el fin que es Dios que siempre está tomando la iniciativa con su creación y no la creación con Él. Y entonces, igualmente como ya dije que como con los discípulos de que nuestro Señor Jesús los escogió, y también les dice a ellos, específicamente a los discípulos, yo los escogí y ustedes no a mí, yo los escogí. Entonces, hermanos, vemos de que Dios comenzó todo con nosotros. Si nosotros tomáramos un breve momento para pensar en la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas, vamos a notar algo que es realmente a veces es tan profundo que a veces realmente es algo que no podemos obtener en nuestro corazón al 100, sino es algo incomprensible, sino como algo que no podemos expresar así como por lo menos en esta vida. Nosotros vemos que nosotros no somos salvos, no tenemos esta gracia de Dios, no somos salvos porque un día nosotros decidimos, voy a buscar a Dios. No somos salvos porque un día decidimos, quiero anhelar a este Dios que ni conozco. No, hermano, si desde el principio de la Biblia, de aquellos del Antiguo Testamento hasta ahora, leemos de hombres y mujeres que nomás estaban ellos haciendo sus cosas, buscando todo y obteniendo todo que no era Dios, sino era Dios que siempre tenía que a ellos buscarlos y traerlos. Vemos que nosotros no somos salvos por la decisión de buscar a Dios, sino fue la decisión de Dios a buscar y rescatarnos a nosotros. No es por nosotros. Si lo fuera, veríamos que siempre estamos buscando y eligiendo todo lo demás menos a Dios. Pero fue Dios quien nos buscó, fue Dios que se reveló cuando no estábamos buscándolo. Dios nos trajo a Él y no nosotros mismos hacia Él. Este Dios, un Dios viviente, nos reveló algo que nosotros ni siquiera sabíamos que ocupamos. Y Dios nos reveló su gracia, su amor, su misericordia, su paciencia y hasta incluso también el castigo de su pueblo, el castigo de sus hijos que se les pertenece a Él. Porque eso está también en parte en que uno ocupa en la vida personal con esta relación con Dios. Nosotros nos gusta reclamar promesas de que Él es misericordioso y es amor y tiene esa gracia hacia con nosotros, pero muchas veces, a veces con derecho, olvidamos y no queremos reconocer que también vamos a recibir castigo porque lo ocupamos. No es porque Dios un día nada más quiere darte un castigo por dártelo, no. Es porque el castigo lo ocupamos y a veces vamos a ser realistas que cuando Dios nos castiga, nos corrige, no nos gusta. Hasta estamos pidiendo que Él nos libere de ese castigo que nosotros ocupamos para nuestras vidas, para ser más maduro en este caminar con Él.
Son entonces, hermanos y hermanas, simplemente para no alargar mucho este mensaje, Dios es el que comienza todo con nosotros. Como vemos en las Escrituras, especialmente con el Nuevo Testamento, vemos a Pedro pescando y el Señor Jesús viniendo hacia él. Vemos a Pablo haciendo por lo que en su mente y corazón cree que está haciendo la obra de Dios, haciendo la obra de persiguiendo a la iglesia y etcétera. Vemos que en todos en estas ocasiones, en estos momentos de sus vidas, vemos que es el Señor que viene hacia ellos, quitando el velo que ellos tienen sobre su vista, sobre su vida espiritual, pues que no pueden ver la realidad, que Él es el que llama, Él es el que capacita para hacer la obra, Él es el que te da todas estas fuerzas y no de nosotros mismos. Vemos también de que Pablo dice, yo prefiero ser encontrado en la justicia de Cristo, no obteniendo la mía. Aún así, aunque Dios ya nos tiene ahí junto con Él, nuestro objetivo es ser encontrado en la justicia de Dios, en la justicia de Cristo, en la obra de lo que Cristo ya terminó. No para añadir nada más, no para mantener la salvación o algo así, no, sino simplemente nuestras obras ya son el resultado de nuestra salvación, así como nuestro hermano Abraham lo predicó en su video, de que nuestra salvación es por gracia, no es por obras, que todas las obras de lo que nosotros ahora ya hacemos en el Señor es para demostrar nuestra salvación. Por eso Pablo dice que trabajemos esta salvación para demostrar que sí somos salvos. Pero las obras no son para añadir o mantener algo lo que Dios nos dio. Eso, hermanos y hermanas, quiero que nuestro corazón descanse, que pueda descansar y confíe en este dicho que dice así, de tal manera: aquel que nos ha llamado nos guardará. Aquel que nos ha llamado, que es Dios, nos guardará. Dios nos llamó y Él nos guardará. Y aquel que nos guarda no perderá a nadie. Y así, hermanos, vemos el mensaje de Dios desde el principio al fin, desde la creación hasta, no nomás presentemente, sino ya al más allá del futuro. Porque cuando comenzamos, vimos que Dios fue el que fue buscando, el que entregó ciertas potestades y autoridades hacia el hombre. Nunca fue el hombre buscando estas cosas y obteniéndolo por su propia cuenta y luego decir que es más que Dios o que Dios le dio esas cosas, sino Dios fue el que por su misericordia y gracia que les entregó estas cosas. Igual vemos el pueblo de Israel, ya cuando ya ha salido de Egipto, vemos a Israel que saliendo están celebrando que Dios tan grande, Dios es nuestro Dios, es poderoso y etcétera. Pero ya como a las 2 semanas o un poco más, vuelven al pecado, vuelven a comer idolatría, vuelven a cometer adulterio con otras naciones y etcétera. Y hasta llegan hasta cierto punto de que la Biblia dice en el libro de Nehemías, en su capítulo 10, llega hasta cierto punto de que este autor reconoce cómo ellos se comportaron con un Dios bueno, un Dios que los buscó a ellos y los rescató. Porque vemos en ese libro de Nehemías capítulo 10, desde el principio hasta el fin, el principio comienza con ellos reconociendo la bondad de Dios, su plenitud, lo que Él es. Dice, tú eres un Dios bueno, tú eres el que nos rescató y etcétera. Tú nos haces muy bien, tú nunca nos corriges para nomás darnos un mal, no. Así empieza dando ese reconocimiento con Dios, este autor.
el autor Nehemías. Y mientras vas leyendo, vas notando que va entrando en la reconoción de la rebeldía que el pueblo de Israel tenía con su Dios. Primeramente empiezan, tú eres un Dios bien poderoso, majestuoso y etcétera. Llegas acá al medio, dice, pero nosotros fuimos el que te abandonamos, nosotros fuimos el que decidimos escoger idolatría, nosotros fuimos el que decidimos a escoger el adulterio. Y hasta llegaron hasta cierto punto de tan modo de que es una blasfemia tan grande que dijeron que cuando Moisés subió al monte, el pueblo comenzó a construir una estatua y tuvieron ese sinvergüenza, pues, tuvieron el pueblo de Israel la sinvergüenza de decir que este Dios fue el que nos sacó, este Dios fue el que nos dio de comer, el que nos dio la sombra, el sol para caminar mientras estamos en el desierto. Este Dios hizo todo esto por nosotros, no este verdadero Dios. Llegaron hasta ese punto que estaban blasfemando de tal manera hacia Dios. Pero hay algo aquí que el autor reconoce algo de Dios que es verdadero. Y cuando vas leyendo hasta el fin, va entrando que dice, pero usted, oh Dios, nunca nos abandonaste. Aun cuando pecamos contra ti, no nos abandonaste. Cuando nos fuimos caminando en el desierto, tenías ese cuidado con nuestros pies, que no se vayan a cansar, que no se vayan a lastimar durante el camino. Nos diste comida cuando nosotros teníamos hambre, nos diste de beber cuando teníamos sed. Nunca nos dejaste. Ahora imagínate eso, hermano, la gran gracia de Dios, el amor y misericordia y la paciencia que Él tiene con su pueblo. Aún cuando ellos deciden acometer el pecado, Dios nunca se alejó de ellos, aunque ellos por sus actos se alejaron de Él, pero Dios siempre tenía el ojo sobre ellos. Y en el momento que ellos se confesaron su pecado, Dios en un instante, en ese mismo instante, los restauró y los limpió. Pero nunca, aún en su rebeldía, dejaron de ser su pueblo Israel. Pero claro, aún cuando ellos en su rebeldía, Dios nunca los dejó sin castigarlos. Dios les dio un castigo para que ellos sepan que Él era un Dios viviente, que Él también sigue siendo el Dios verdadero, que Él cuando dice algo, nadie lo puede detener. Cuando Él detiene algo, nadie lo puede tomar otra vez. Dios demostraba su gran misericordia con un pueblo que siempre lo estaba rechazando cada rato. Y es por eso que esta relación que nosotros tenemos con Dios hoy en día depende de Él, depende del Dios en que nos llamó del mundo. El Dios que nos llamó de los vicios, de una vida inmoral o simplemente una vida que era sobre de uno mismo. Fue Dios haciendo estas cosas. Si fuera por nuestra propia cuenta, si fuera por nuestra propia voluntad, no estuviéramos aquí. Así de simple, no estuviéramos aquí. Pero es por causa de su nombre, por gloria a su nombre, es que nosotros estamos aquí reunidos, no nomás en los servicios, sino también en el Espíritu con nosotros, reunidos en el cuerpo de Cristo. Es por causa de Él. Si fuera por nosotros, estuviéramos haciendo nuestros quehaceres. Si quizás siguiendo viviendo en las cosas que nos daba placer en el mundo, placiendo esta carne. Pero es por causa de su Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, que no queremos hacer estas cosas. Aunque a veces, por causa de este cuerpo, de esta carne, a veces tenemos esos quereres de todavía vivir allá, pero el Espíritu ya no nos deja. Por eso Pablo dice que el Espíritu y el cuerpo o el carne siempre están guerreando uno con el otro para que nosotros no vayamos a hacer para que nosotros no vayamos a hacer aquellos que se nos pega la gana, sino es por la gran misericordia de Dios que nosotros podemos orar
el Espíritu Santo nos da palabra para orar, decir palabra, Dios, tú eres misericordioso, tú eres amoroso, tú eres de toda gracia. Si el Espíritu Santo no nos daba esta palabra, nosotros no podríamos ofrecer una palabra propia hacia Él. Es el Espíritu Santo que nos da esas palabras, que nos toca el corazón y la mente. Es solamente por Él. Y aún así, el Espíritu Santo, cuando no sabemos qué o cómo orar, el Espíritu intercede por nosotros en su propia oración para nosotros. Vemos desde el principio hasta el fin que es Dios sustentando su pueblo, aquellos de los dos, también de igual manera judíos y gentiles. Dios te carga a ti. No somos nosotros que mantiene a Dios o de esa manera, sino Dios que nos mantiene a nosotros. Es por eso que nosotros, como nuestro hermano Abraham dijo, que con nosotros realmente hemos sido renacidos otra vez, teniendo una nueva vida en Cristo. Es por eso que ahora tenemos este gran deseo de por lo menos empezar a leer esta palabra, por lo menos empezar a entender qué es lo que Dios nos revela de Él. Y es por eso que por causa de este nacimiento nuevo de que Dios nos dio en Cristo, que también ahora queremos obtener cualquier cosa que tiene que ver con el Dios verdadero. Si uno realmente no tiene este anhelo, pues es como nuestro hermano dijo, tiene que ser renacido otra vez para tenerlo. Y otra vez, hermano, sigo diciendo, porque es verdad, es Dios el que llama, Dios el que te escoge y saca de donde estamos. Es Dios que te da ese entendimiento, es Dios que te da esa iluminación que ocupas para entender, y no nomás entender, sino para vivir esta palabra igualmente. Si fuera de nosotros mismos, nosotros no podíamos ni siquiera entender esta palabra. Pero porque depende solamente de Él, es por eso que nosotros estamos aquí. Podemos orar, podemos entender las palabras, podemos entender lo que Él nos dice hacer en nuestra vida. Y es por eso, por causa de nuestro Señor. Nuestros hermanos, mis hermanos, este mensaje no va a ser tan largo, sino va a ser un poco corto. Y en poco más quisiera que nosotros, nuestros corazones, podrán descansar y confiar en este dicho que dice, el Dios que nos ya ha llamado nos guardará, y el Dios que nos guarda no perderá a ninguno. Y así igualmente vamos a andar viniendo hacia una cerrada con estos dos versículos. El primero que se encuentra, si usted ocupa pasar el video y nomás leerlo en su propia Biblia y reflejar un poco antes de seguir el video, por favor, con todo derecho, háganlo. Es lo que nosotros debemos de hacer mientras veamos estos videos, que cuando escuchamos algo hay que pausar el video y reflexionar en lo que se ha dicho, no nomás en la palabra, sino por aquel que está transmitiendo la palabra hacia ustedes. Vamos a andar aquí primero, vamos a estar leyendo dos pasajes. El primero se encuentra en Filipenses 1:6 y dice de tal manera, estando persuadidos en esto, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, que es Cristo, que es Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a leer una vez más. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cristo es el que nos llevará hasta el fin. Si nosotros perseveramos, es porque Él nos tiene a nosotros. Es porque Él nos tiene a nosotros. Él nos está sosteniendo en su mano y no nosotros a Él. Porque si fuera nosotros sosteniendo y tratando de
de tenerlo a Él, en cualquier momento lo podemos dejar ir por causas de las cosas que pasan en esta vida. Pero gracias sea a Dios que es Él el que nos tiene por la mano y no al revés. Y el último va a ser en el libro de Juan, en su capítulo 10. Y este va a ser vamos a andar leyendo como unos 15 versículos. So, si usted quiere simplemente escuchar mientras leo aquí, o igualmente con los dos leer y escuchar, o si tiene que pasar otra vez, pues detenga el video y leerlo también igualmente. Pero dice así el libro de Juan en su capítulo 10, empezando con el versículo 14 hasta el versículo 30. Y dice de tal manera, diciendo el Señor Jesús, dice: yo soy el buen pastor y conozco a los míos. Jesús conociendo a los suyos. Y los míos me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas, y ahí somos nosotros. Ya comenzando está hablando de los judíos, pero ya ahí, aquí entrando el versículo dice, pero tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de nosotros gentiles. A ellos también debo de traerlos. Escuchen aquí, escuchen bien cómo dice que Él nos va a traer a nosotros. Dice, y a ellos también debo de traerlos. Y oirán mi voz y llegarán a ser un solo rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para volver a tomarla. Nadie me lo ha quitado, pero yo lo doy por mi propia iniciativa. Tengo autoridad para dejarlo y tengo autoridad para retomarlo. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Volvió a producirse una división entre los judíos a causa de estas palabras. Muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le escuchas? Y otros decían: estos no son dichos de un endemoniado. Un demonio no puede abrir los ojos de un ciego, ¿verdad? En ese momento, la fiesta de la disección tuvo lugar en Jerusalén. Era invierno y Jesús caminaba en el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos se reunieron a su alrededor y le decían, ahora le van a hablar los judíos al Señor Jesús. Dice: ¿hasta cuándo nos mantendrás en suspenso? Si eres el Cristo, dícenlo claramente. Dinos si eres el Cristo, más dilo y te vamos a creer. Pero Jesús les respondió estas palabras que realmente muchos no pueden retomarlo a veces. Pero los judíos están preguntando a Jesús: si tú eres el Cristo, nomás dilo y nosotros vamos a creer en ti. Pero más Jesús les respondió diciendo: yo les dije y ustedes no creen, ¿verdad? Yo les dije quién soy, yo les demostré quién soy, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre están de testimonio de mí. Estos dan testimonio de mí, pero no creen porque no son de mis ovejas, ¿verdad? No, que ellos, aquí tenemos al principio diciendo a los judíos preguntándole a Jesús: si eres el Cristo, nomás dinos y nosotros te vamos a seguir. Y Jesús, ¿qué es la respuesta de Jesús? Dice: yo sí les dije, yo les dije claramente, pero ustedes no creen. ¿Por qué? Porque ustedes no son mis ovejas, yo todavía no les he llamado hacia ustedes. Y seguimos a donde estábamos. Dice: os les dije y no creéis. Las obras que hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas.
mis ovejas, su pueblo, sus hijos que ya son redimidos, aquellos que ya han sido renacidos realmente, dicen, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me seguirán, me siguen y les doy la vida eterna y nunca perecerán, perecerán y nadie me las arrebatan y nadie me las arrebata de la mano. Mi Padre que me las dio mayor que todo es y nadie puede arrebatarlos de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Hermano, antes de cerrar aquí en unos minutos, quiero que nosotros nos enfoquemos principalmente en los versículos 28 y 29 de este libro de Juan, en su capítulo 10. Quiero que nos enfoquemos en los versículos 28 y 29 que dice, mis ovejas mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y les doy, y Jesús dice, yo les doy la vida eterna y nunca se van a parecer, nunca van a perderse. Dice, y nadie me las arrebata de la mano. Ahora, imagínense eso. Jesús dice que nosotros estamos aquí en su mano, en la mano de Él, del Señor Jesucristo. Dice, yo les doy la vida eterna y nunca perecerán. Dice, y nadie me las arrebatará de la mano. Nadie puede venir y abrir su mano y quitarte fuera de su mano, tampoco así, no. Dice, nadie puede quitarme de las manos. Pero incluso, vamos a mirar lo que sigue adelante. Dice, mi Padre que me las dio, mayor que todo es, y nadie puede arrebatarlos de la mano del Padre. Aquí Jesús está diciendo, estás en mi mano. Nadie te puede quitarte de mí. Pero aparte de eso, también estás igual en las manos de mi Padre. Y nadie puede quitarnos de la mano del Padre. Imagínense, mis hermanos y hermanas, que el Señor Jesús que dice que nosotros estamos en su mano y que nadie no nos puede arrebatar. Y no solo eso, sino que nosotros también estamos en la mano del Padre y que nadie igualmente nosotros no nos pueden quitar de Él. Por tanto, nosotros que estamos en Cristo, podemos mirar la gran seguridad que nosotros tenemos en Él, porque Él nos sostiene a nosotros. Si uno se desvía, uno que realmente ha sido renacido por el Espíritu de Dios, aunque se aleje, no va a durar mucho tiempo allá afuera. Igualmente, como nuestro hermano dijo, la gracia y la misericordia de Dios los va a traer para atrás. Ellos no van a permanecer allá afuera si un día se alejan. Ellos no pueden permanecer allá afuera porque no pueden estar allá afuera. Aquellos que realmente han sido renovados y bienvenidos a la familia de Dios, no pueden permanecer allá por siempre, porque ellos han entrado a un conocimiento real y fiel de Dios que nunca los va a dejar descansar en su mente y su corazón mientras están allá afuera. Es por eso que el hijo pródigo vino a ese conocimiento de que qué es lo que estoy haciendo acá afuera. Yo no pertenezco acá afuera. Debo de volver a la casa de mi Padre. Alguien que ha sido renovado realmente no solamente puede llamarle Dios su Padre. Alguien que no ha sido renovado no puede llamarle a Dios su Padre. Pero dice el hijo pródigo, tengo que volver. Ya ahí es el llamado efectivo del Espíritu, dándole esa convicción que es lo que está haciendo y debe de regresar. Y mientras está siendo guiado para atrás hacia la casa del Padre,
el padre lo mira de lejos y ni siquiera deja el hijo que termine llegar a la puerta, sino el padre va corriendo encontrándolo en el momento que lo ve en su vista. Igualmente nosotros, si nosotros conocemos que alguien que quizás se ha desviado, pero que igualmente ha tenido un encuentro real con el Señor y no sus emociones, el Señor los va a traer otra vez. Eso es algo inevitable, porque Dios dice, yo no los voy a perder. Yo no los voy a perder, dice Dios. Y esa es una confianza tan profunda que realmente el cristiano y la cristiana debe de tener por seguridad, que ellos descansan en el Señor y no el Señor con ellos. Ellos pueden tener esa confianza, descanso, esa paz con Él. So, hermanos, así concluimos este mensaje y nada más les quiero decir que el Señor les bendiga y que sigamos adelante. No importa las batallas que nosotros estamos pasando, no nomás físicamente, sino mental y emocionalmente. So, hermanos, Dios les bendiga y sigamos adelante.